Muy buenas noches. Una vez más, gracias por seguirnos en este su programa Foro 506. Nos complace muchísimo tener hoy dos invitados de altísimo nivel que nos llegan a abrir los ojos y hacernos entender la realidad de nuestro país. El tema que nos trae hoy a la mesa es un tema muy actual y definitivamente un tema medular en nuestra sociedad costarricense. Me complace mucho presentar esta noche a doña Gloria Navas, abogada en Derecho Constitucional y Penal, con más de 40 años de trayectoria en el ejercicio en el Poder Judicial y en el ámbito privado. Doña Gloria, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, muy bien, gracias a Dios y lista para la pelea. Muchas gracias por acompañarnos, doña Gloria. Y pues nos acompaña nuestro querido profe Ariel, ¿verdad? Que es máster en tecnología educativa del Tecnológico de Monterrey, licenciado en la enseñanza del inglés en la U Latina y activista en la zona sur de Buenos Aires, Punta Arenas. Profe, ¿cómo está? Muy buenas noches, estamos muy bien. Buenos Aires hoy llovió, entonces estamos con un clima muy rico y listos también para dar la pelea. Excelente. Este programa lo hacemos porque, pues recientemente, hace unos días, firmamos con el profe Ariel un conversatorio sobre esta crisis que tenemos a nivel del MEP y todos los escándalos que se han derivado de eso. La gente nos ha llamado, nos ha mandado mensajes, nos ha preguntado por diferentes medios que ahondáramos un poco más desde la perspectiva legal y por eso traemos una persona pues que nos puede enseñar muchísimo al respecto. Mi pregunta va a ser la siguiente. ¿Estamos ante una crisis en educación o más bien estamos viviendo una de las peores crisis morales y más profundas en nuestro país, en nuestra sociedad, donde se están gestando desde las unidades educativas y más bien esto hace que se convierta en algo peligroso a nivel moral más que educativo o qué es lo que está pasando? Doña Gloria, ¿puede explicarnos un poco con respecto a eso? Me parece a mí que nosotros estamos viviendo como país y nadando en el lodo de la inmoralidad, en parte de la indecencia, de la falta de respeto del ciudadano, de los niños, de la infancia y en general es un ataque a las buenas costumbres y a las costumbres universales. Por supuesto, todo esto está conectado con la educación, porque eso no ocurre, el caminar por un camino justo y correcto y elevado como generación espontánea, sino que es un proceso de educación, es un proceso de educación ciudadana, es un proceso de educación familiar y que nosotros tenemos que retomar, activar y luchar porque tenemos que hacer un cambio profundo en nuestra manera de pensar y de actuar como país. ¿Considera usted entonces que las bases formativas del MEP se han utilizado como una estructura para empezar a sembrar esa semilla de todo lo que usted decía, de inmoralidad, de malas costumbres, de desestabilización de la familia, de desestabilización de nosotros como sociedad? ¿Considera usted que eso es lo que está pasando? Me parece a mí que el Ministerio de Educación Pública es negligente y es culpable también de, en parte, todo lo que está ocurriendo. Basta con repasar algunos aspectos de los informes del Estado de la Nación para derivar de ahí cuánto tiempo los jóvenes han pasado sin asistir a clases, cuántos están con problemas de conectividad, cuántos no tienen una computadora para estudiar y encima de eso se viene el relajo de las pruebas FARO, el descuido o la acción dolosa también de lo que ha ocurrido, porque esto no puede ser que con un Consejo Superior de Educación, con ministra, con viceministros, con 450,000 empleados públicos, no hayan revisado ni se hayan fijado lo que iba a salir y que ha lesionado seriamente no solo el corazón de la familia,
el corazón de los padres de familia, sino también cómo han insultado y afectado emocional, psicológicamente y de todo punto de formación a la niñez. Esos niños de 11 años que padecieron por eso han pasado como por una guerra, ¿verdad? En el sentido de lo que ha sucedido, y me parece una semerenda irresponsabilidad de un ministerio de educación pública que no está haciendo el trabajo como tiene que ser, que ha gastado millones de millones, que tiene un presupuesto establecido por la Constitución política y que no hay una respuesta eficaz para la educación de la juventud costarricense. Eso me lleva a la siguiente pregunta. Profe, vamos a ver, tenemos una ministra y viceministra que renuncian y alegan no saber nada de lo que pasó. Tenemos un Consejo Superior de Educación que tampoco y más bien se desmarca del MEP. Entonces mi pregunta es, usted que ha tenido la experiencia de estar dentro del aparato estatal en esta dependencia, ¿en manos de quién está la educación de nuestro país? Si el Consejo Superior de Educación, que para aprobar un plan de estudios puede durar 3 o 5 años, sobre un tema de estos dice que se desmarca del MEP porque no sabe nada, y la ministra y viceministra renuncian porque tampoco sabían nada. ¿En manos de quién estamos? A mí lo que me preocupa realmente, porque eso ya se ha hablado bastante en las redes sociales, y lo que me preocupa realmente es que se vaya bajando el tono de eso, porque realmente se tiene que llegar. Tiene que existir una intervención seria, y yo creo, y por eso aquí está doña Gloria Navas, que nos va a dar una luz, porque ahí tal vez uno llega hasta cierto punto, hasta dónde pueden intervenir de manera legal para llegar y saber, porque ahora todo mundo, como usted muy bien dice, todo mundo se quita el tiro, pero hay que saber de dónde salió, cómo es posible que salga material de esa magnitud, hablando de prueba Faro y hablando también el escándalo de la pornografía, ¿verdad? En esta revista Conexiones, saber de dónde salen esas ideas, qué tanto se puede llegar a la raíz, porque la gente renuncia y se van a sus puestos. La gente piensa, cuando escucha esto, la gente piensa que renuncian y que salieron del MEP. No, ellos renuncian y van a sus puestos. Y ahí ya paró todo, renunció, la gente se calmó, el pueblo se calmó. Hay que ver de dónde sale. Esto pasa por muchas manos. A mí que nadie me venga a decir nada, como usted dice. Esto pasa por muchas manos, por muchos filtros, por muchos ojos. Ahora todo mundo, probablemente personas tienen miedo, pero alguien tiene que hablar. Alguien tiene que decir de dónde vienen todas estas ideas. Y yo no sé si existen, esta es una pregunta para doña Gloria Navas, si existen instrumentos para llegar e intervenir ese ministerio legales y para saber de dónde sale, cuál es la mente, porque sentarse a planificar, yo que tengo más de 2 décadas de planificar exámenes, de planificar evaluaciones, eso toma tiempo. Sentarse y tan solo a redactar un ítem con las opciones, eso toma tiempo, eso toma planificación, eso toma colegiatura, que alguien revise. Entonces, ¿quién se sentó, doña Gloria, y dijo, don Eduardo, este es el ítem, ¿por qué? ¿Con qué ideología? ¿De dónde? ¿Con qué ideas? ¿Me explico? Claro, esta situación es sumamente preocupante, y por eso estoy diciendo que no solo hay que opinar y quejarse, sino que tenemos que actuar. Yo creo en la institucionalidad del país. Creo que nosotros tenemos una estructura que perfectamente, desde el punto de vista del derecho, puede dar soluciones a esto. Primero que nada, por supuesto, el hecho que digan de los voceros del Ministerio de Educación Pública de que van a iniciar una investigación, sinceramente me parece que eso es perder tiempo y perder fondos públicos. ¿Cómo vamos a confiar que va a haber una investigación cuando ellos mismos son los investigados, ellos mismos son los que han cometido el delito? Eso por un lado. Entonces, desde el punto de vista administrativo, yo cerraría las puertas de eso, no debe estar desperdiciando recursos y tiempo, y vámonos a buscar a dónde vinimos a establecer, de dónde salió
y cómo vamos a sancionar y evitar esas situaciones a futuro. Número uno, ya se han presentado diferentes denuncias y acusaciones ante el Ministerio Público en una fiscalía especializada, que es la Fiscalía de Probidad, de Transparencia y Anticorrupción. Ahí están diferentes procesos, están a cargo de una fiscal que está iniciando toda la investigación. Aquí tiene que haber allanamientos, aquí tiene que haber intervención eficaz del Ministerio Público, y algo que es muy importante: la ciudadanía desconoce que puede ejercer lo que se llama la acción popular, que es la eficaz respuesta al artículo 11 de la Constitución Política, donde se dice que tenemos derecho a pedirle cuentas a los funcionarios públicos e incluso hasta acusarlos penalmente. Esa acción popular es una forma de querellar, de acusar por parte del ciudadano. Cuando el ciudadano actúa, puede producir un efecto en los tribunales de justicia, porque se va a convertir en vigilante del proceso, se va a convertir en vigilante de la eficiencia de la respuesta del Poder Judicial. Hay varios delitos que se han cometido aquí, comenzando por los derechos humanos, porque la Convención del Niño lo que viene a traducir son los derechos fundamentales de los jóvenes, que es desde que están pequeños hasta los 18 años. La Convención del Niño establece que todo joven tiene derecho a crecer, ve el ambiente, un ambiente de felicidad, de amor y de comprensión. Eso lo dice la Convención del Niño, el interés superior del niño, de tal manera que si tenemos un sistema judicial al que ponemos en funcionamiento, pero por la intervención ciudadana, no es cuestión solo que esta investigación esté en manos del Ministerio Público, no. Las personas tienen que denunciar, las personas tienen que personarse en el proceso y obligar a la investigación y a sancionar a las personas que están involucradas. Esto no es una cuestión que ocurrió por generación espontánea. Hay una política específica que está destinada a trastocar todo lo que signifique decencia, equilibrio en la educación, libertad de pensamiento y libertad de conciencia. Eso no es formar a un joven en esas condiciones. El mal ejemplo y la comisión de delitos deben ser sancionados. Y repito, esto viene desde el tema de la violación a los derechos humanos fundamentales de la juventud y del educando. Son derechos esenciales que afectan la dignidad de estos jóvenes. Eso tiene que enderezarse, y la respuesta está principalmente en el derecho más sancionador, que es el derecho penal. A la gente que mandarla a la cárcel, a la gente es cuestión que digan, me equivoqué. No es cuestión de decir, qué barbaridad. No. Tienen que responder, tienen que pagar los daños y perjuicios que han causado. El dolor que ha causado en las imágenes de los padres de familia, en sus personalidades, en su vida en común. Todo eso está afectando emocionalmente a las familias. Ese ataque a su niñez, un niño que usted lo manda a la escuela para que aprenda, no para que lo ofendan, no para que lo lesionen, no para que lo confundan, no para que lo llenen de temor, no para que produzca desconfianza en la enseñanza. A mí me parece que tenemos que actuar con fuerza, con definición, y que el ciudadano, los padres de familia, se apersonen en esos procesos y presenten las denuncias y le hagan seguimiento, porque tienen derecho como ciudadanos de participar en esas investigaciones. No dejemos todo esto solo en manos del Ministerio Público. Tenemos que actuar. Hacer una consulta con respecto a eso. ¿Hay alguna iniciativa colectiva que se pueda utilizar, por ejemplo, de mano de una persona que esté llevando el liderazgo en presentar estas querellas, por ejemplo, y otorgarle un poder a esa persona para que en su representación lo haga? No sé si me doy a entender. Sí, claro, nosotros
Nosotros formamos un grupo de nosotros, un movimiento ciudadano que se ha convertido en un controlador de la transparencia y la probidad en el ejercicio de la función pública. Nosotros nos hemos apersonado en el caso UPAD, hicimos la defensa de la defensora de los habitantes cuando trataron de sacarla de su puesto porque precisamente era una testigo importante en el asunto de UPAD y que le constaron hechos y que denunció. Querían borrarla del mapa, hemos defendido esas situaciones, salió positivo en la Asamblea Legislativa. Estamos haciendo otro tipo de gestiones también con relación a temas en los cuales el Poder Ejecutivo despilfarró dineros con respecto a la regla fiscal, que por ejemplo en la Caja del Seguro Social se estaba diciendo que el Estado tenía que denunciar y que tenía que acusar y plantear procesos contenciosos administrativos cuando la situación es al revés. No es el Estado que tiene, sino que eran los sindicatos los que tenían que plantear los juicios para determinar esa situación. Nosotros hemos presentado en este caso concreto ante esa fiscalía que he mencionado una denuncia con miras a querellar, a formalizar esa acusación y ofrecemos a través del Movimiento Ciudadano que den sus nombres, que den sus datos, que otorguen un poder especial para poder apersonarnos. Movimiento Ciudadano tiene personería jurídica y estamos haciendo la pelea. Ya estamos en el proceso, ya denunciamos en eso y toda la gente que quiera coadyuvar en eso lo puede hacer perfectamente y nosotros seguimos adelante con esa pelea. Eso no puede quedar en manos solo de una autoridad, sino que es la ciudadanía en ejercicio de sus derechos fundamentales actuando eficazmente en un proceso judicial. Digamos, el machote para dar esa adhesión, por ejemplo, a las causas que se están llevando, eso lo pueden conseguir en la página del Movimiento Ciudadano. Sí, sí, nosotros estamos solicitando esas informaciones, estamos tramitando en eso y estamos poniendo machote en Movimiento Ciudadano y si alguien tiene duda puede escribir también para preguntarnos, pero esto es, ¿sabe cómo se llama esto? Una acción de clase. Los americanos tienen el sistema anglosajón, el class action, que es la acción de clase, es un grupo, padres de familia, molestos, incómodos y que están llevando a cabo un proceso judicial en defensa de los intereses de sus hijos y de sus hijas. Así que la puerta está abierta para actuar. Excelente. Perfecto. Yo le tengo una consulta a doña Gloria. Doña Gloria, porque estamos hablando tal vez, hay dos casos grandes, ¿verdad? Y cuando hablamos, tal vez la gente que nos escucha no está sabiendo diferenciar. Estamos hablando del caso de la revista, del material explícito de la revista Conexiones, ¿verdad? Y también estamos hablando del escándalo de la prueba Faro. Creo que son dos delitos, podríamos llamarlo, tipificarlo de esa manera, diferentes. ¿Cómo podríamos explicarle? Porque de un contexto de la zona sur, yo soy de la zona sur, un contexto rural, ¿qué acciones podríamos tomar nosotros? Porque no somos de San José, estamos a 5 horas, por ejemplo, yo a 5 horas de San José, ¿qué acciones se podrían tomar? Y explicarle a la gente qué artículos son los que están siendo violentados, hacia dónde se pueden dirigir. Un caso porque creo que el del Código Penal, el último es el artículo 174, yo creo que por ahí es donde está el delito de la revista Conexiones, pero el de la pedir información, solicitar información a los menores de los factores asociados, información confidencial, información privada, sin consentimiento de los padres. Por ahí creo que son dos causas diferentes. Ustedes están llevando una causa por los dos procesos diferentes que a las personas que están lejos, que tal vez no se pueden llegar a donde ustedes, ¿cuáles serían el proceso para esas personas? ¿Cómo podrían unirse los padres? Aquí se podría, en los tribunales de Buenos Aires, se podría hacer eso, tendría que ir a otro lugar. No sé si me expliqué. Sí, son dos casos tal y como usted lo está indicado. Este asunto de esa revista, evidentemente es un delito de pornografía, uno o varios delitos de pornografía. Y ahí tienen que responsabilizarse los que participaron en la redacción,
los que participaron en esa revista e incluir esa información y los que han permitido que eso se transmita públicamente y que esté dirigido expresamente para jóvenes que están vinculados con el Ministerio de Educación. Es decir, eso es una página y información de carácter pornográfico y tiene que responder más de un funcionario público. Doña Gloria, disculpe, es que hay que hacer, en el otro programa nosotros hicimos la aclaración porque hay mucha gente que tal vez no entiende la terminología. Dice dirigida a estudiantes de primer ciclo. Sí. Primer sí. ciclo es primero, Niños. Segundo y tercero. Niños. Niños. O sea, yo veo a mi hija de primer grado y mi hijo de primer nivel y eso es increíble. Y lo que más a mí me sorprende, y por eso es que hay que hacer conciencia, es que hacer una lucha social, hay que actuar, es personas defendiendo. O sea, ¿cómo estamos nosotros como sociedad en valores? Que ahí yo los tengo escritos. Es que los niños de por sí ahora tienen teléfono y pueden ver cualquier cosa en internet. ¿A qué punto estamos llegando de justificar un delito de esos con este tipo de excusas? Mis hijos no tienen teléfono libre de primero y de tercer grado para ver lo que ellos quieran ver. O sea, esto es algo muy serio y muy grave. Sí, vea, el artículo 174 del Código Penal indica quien entregue, comercie, difunda, distribuya o exhiba material pornográfico. Ahí está la definición de lo que están haciendo. Entregar, comercializar, porque esa revista no es de gratis, difundir, distribuir y exhibir material pornográfico. Pero aparte de eso, eso significa corrupción de mentes. Aquí hay un delito de carácter internacional por violación a normativa de la Convención del Niño y toda la demás legislación que protege el equilibrio psicológico y emocional de los niños. Esto es corromper su mente, esto es corromper su dignidad de niño a esas alturas. Hay daño moral, hay daño material, hay daño nacional, porque esto no es un solo niño el ofendido, es toda una colectividad la que está siendo ofendida. El asunto es sumamente serio. Los dueños de esa revista, los editores y toda la gente que tuvo participación en el Ministerio de Educación es responsable de estos hechos. Entonces, no se puede plantear en Buenos Aires porque eso es propio de la jurisdicción donde ocurre. Okay. Podría hacerlo en Buenos Aires porque yo puedo indicar perfectamente, si yo tengo un chiquito que vive en Buenos Aires y esto se distribuye por las redes, perfectamente puedo plantearlo en Buenos Aires, puedo plantearlo en tal lugar porque es nacional, en todo el territorio nacional, por el medio tecnológico que se utiliza para distribuir la pornografía. Es que este no es un caso de un tipo que está distribuyendo pornografía a un grupito, no, es un ente público, oficial, que lo hace en todo el territorio nacional. Esos delitos no son cualquier ofensa, son delitos de los que se denomina lesa patria. Todo el país es ofendido. De tal manera que el daño social, incluso aquí es seriosísimo. Aquí debe intervenir incluso la Procuraduría General de la República y la ciudadanía. Lo que pasa que como el asunto es tan serio, es mejor concentrarlo y no tenerlo por todo el país caminando. Entonces, la concentración del proceso es sumamente importante y el apersonamiento de personas ofendidas. Estos niños es despertar el morbo a edades totalmente inadecuadas, a edades donde hay totalmente inmadurez. Relajo y medio, culpabilidad profunda, un daño social muy grande, y por eso estoy hablando de la participación de la Procuraduría General de la República. No se debe hacer esperar, de tal manera que es una cuestión de voluntad popular y podemos hacer a través de este programa perfectamente distribuir el formato de un poder judicial especial para actuar en este asunto. Los hechos son comunes, ¿verdad?
Los hechos son comunes. Son las personas lo que va a cambiar el nombre como ofendidos. Los padres de familia son ofendidos moralmente en todo esto. Son víctimas de un órgano público que en lugar de educar, destruye las mentes y la estabilidad emocional de los niños. Ese es el caso de esa pornografía. El otro es de las pruebas FARO, porque eso es violentar el artículo 24 de la Constitución Política, que claramente establece la privacidad de las comunicaciones y la privacidad de ciertos tipos de información. Incluso está la Ley de Protección de Datos, en las cuales se hace la clasificación de cuáles son los datos sensibles que afectan la honra, el buen nombre y datos personalísimos que solamente con el consentimiento informado pueden difundirse. Aquí violaron ese ministerio y los funcionarios involucrados todo ese secreto en la forma en que hicieron preguntas. Eran más de 60 preguntas más de 600 preguntas las que hicieron estos señores y que autorizaron. De tal manera que aquí hay un daño moral. Los niños sufrieron, los niños se sintieron mal, los niños fueron confundidos. El asunto es también una acción colectiva. La ofensa no es a un grupito pequeño, es una ofensa a ¿cuántos estudiantes? 70,000 estudiantes. ¿Cuántos participaron en eso? Todos esos son víctimas y sus padres de familia. Doña Gloria, bueno, nada más para redondear ahí, el abogado Fernando Zamora, constitucionalista, presentó una denuncia penal basada en el numeral 167 y 174. Precisamente señala lo que usted decía, que son los delitos contra la niñez, y lo tipifica como conducta criminal. Eso lo presentaron en la Fiscalía de Género y Delitos Sexuales. Entonces, vemos que también hay otra iniciativa paralelamente que se está llevando, y varias personas están llevando esas iniciativas, porque no podemos quedarnos callados. Yo creo que ya hemos sufrido demasiado los costarricenses a manos de lo que muchas veces dicen, es que son ingenuos, son inexpertos, nunca han gobernado. No, 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 o sea, permítame decirle algo, o sea, a mí no me parece que hay ingenuidad y no me parece que hay inexperiencia. A mí me parece que aquí los están asesorando profesionales que les están diciendo cómo llevar a cabo un plan de destrucción completo de nuestro país, de socavar las bases, no solo educativas, sino morales de nuestra gente para destruirnos como personas. Eso es lo que yo veo. Y entonces empiezan a pasar cosas como estas, y al final nosotros los costarricenses, si bien el humor que nos caracteriza, empezamos a sacar memes de todo eso. Yo lo que digo es, ¿cuándo vamos a tomar acciones serias y poner la adhesión o darle seguimiento a las causas que realmente importan en este país? Si yo no tengo la iniciativa de ir a poner una denuncia penal porque carezco de los conocimientos, de los recursos o de lo que sea para hacerlo, pues yo debería dar ese voto de confianza a alguien que sí puede y que sí sabe hacer. Entonces yo sí creo que nosotros a nivel de canal de comunicación, Foro 506, y lo dejo abierto al profesor Ariel, tomar esas plantillas, esos formatos, esos machotes, y firmarlos nosotros colectivamente, individualmente, y hacerlo colectivo, ¿no? Para poder darle soporte y que se escuche la voz del costarricense desde el ámbito popular. Eduardo, disculpe la interrupción, pero es que la gente incluso puede presentar denuncia personalmente, yendo a las fiscalías y tienen obligación de tomar esas denuncias. Ok, una, en ese tema sexual, la fiscalía especializada, donde presentó su denuncia el doctor Zamora, y por otro lado, en la Fiscalía de Transparencia y Anticorrupción, donde está el otro, o sea, que personalmente pueden ir. Eso es denuncia. Otra cosa es querella. La denuncia es para que se conozca el asunto, para que se investigue. Querellar es apersonarse formalmente como víctima y como parte en el proceso.
podemos coadyuvar exactamente a la par del Ministerio Público. Estos son hechos que son públicos y notorios. La prueba está, la prueba está. El hecho se cometió y sobran los testigos ofendidos quienes sufrieron los efectos de esa comisión del hecho. Lo que tenemos que andar detrás es en la investigación, que no se nos salga nadie por la tangente. ¿De dónde arrancó? ¿Dónde salieron los fondos? Porque aquí, cuando hay fondos públicos, hay otros delitos, porque es la mala utilización de esos fondos, es distraer fondos para promover pornografía, para corromper mentes en lugar de educar. Esto es muy serio, por eso estoy diciendo que son delitos de lesa patria. Los ofendidos somos todos, el país entero, los niños, la juventud, los padres de familia. Y no es cuestión de que la ministra se fue para casa, ya está. No, no. El mismo presidente debió haber intervenido el Ministerio de Educación. Es que no son hechos aislados, son hechos establecidos claramente, han sido revelados, han sido conocidos. No hay ni que meterse a investigarlos, ahí está la prueba. Yo le hago una consulta. Usted hablaba de la Agencia de Protección de Datos. ¿Eso es un órgano adscrito a la Defensoría de los Habitantes? Sí, sí, sí. Sí, pero es un órgano público, ¿verdad? También, pero que me va a perdonar, pero en este asunto incluso se decía que ellos mismos asesoraron al Ministerio de Educación en esa materia. Eso es lo que se dice. Eso hay que establecerlo, porque si es una oficina de protección de datos, pues no está haciendo su trabajo tampoco. Doña Gloria, ¿qué ha escuchado del PANI y del INAMU acerca de esto? ¿Se han pronunciado? ¿Tienen el deber en cuanto a este tema? ¿Es vinculante? Claro, aparte de la Procuraduría, el PANI tiene que estar ahí metido, haciendo las gestiones penales pertinentes. Tiene que personarse como parte y representando a la juventud de su trabajo. Yo entiendo que el PANI estaba pidiendo explicaciones. Aquí no hay que pedir explicaciones, los hechos son públicos y notorios. Hay que actuar en el proceso y el sistema lo permite. Nosotros tenemos que poner un alto hasta aquí. No podemos aguantar más estas situaciones. Es muy peligroso que estas situaciones se mantengan, porque incluso puede llegar a producir una furia popular, ¿verdad? Y generar actos de violencia. Esto es enfermar a nuestra sociedad. Tenemos que poner un punto final a estas situaciones. ¿Cómo es posible que el presidente diga que hay que hacer una investigación, que está justificando? Yo lo voy echándose un discursillo de esos que pierde uno el tiempo estarlo escuchando, pero hay que escucharlo para aprender de qué es lo que se está diciendo. Pero es una posición timorata, débil. Eso no es actuar ante una situación tan seria como esta. Es que cuando él escribe también La Abuelita y no sé si usted sabe de eso, que él escribió de un cuento infantil para la revista Soho y también de una menor de edad. Y habla de una manera muy, muy erótica de una abuelita de 15 años en una escritura de Carlos Alvarado, también en un escrito de él, que yo lo tengo, que también es de 15 años. Entonces, uno aquí se comienza a preguntar de dónde salen todas, uno tiene bastante, ya tiene que tener el tico a estas alturas bastante malicia. Por eso yo digo que esto hay que llegarle quiénes son los que mueven los hilos ideológicos de esto, porque cuando uno ve que el mismo presidente redacta de esa manera, ¿con qué moral va a venir a hablar de algo tan fuerte cuando él sabe que escribió de una manera también se podría decir tan explícita de un deseo a una abuelita de 15 años, a una quinceañera? Vea, esto, hey,
Nosotros tenemos un presidente que promueve toda esa teoría de los progres, ¿verdad? Que ha trastocado la ética y la moralidad de nuestro país. Yo soy una defensora, por supuesto, de que no haya discriminación, pero una cosa es pretender proteger contra una discriminación y otra es enfermar a la ciudadanía. Son dos cosas totalmente diferentes y eso tiene que terminar. Nosotros tenemos que recuperar la nación, tenemos que recuperar los valores que son base de nuestro país. Sin esos valores estamos torcidos, nos hemos torcido y lo bueno le decimos que es malo y a lo malo que está bueno. Eso es confusión. Los jóvenes están confusos en estos tiempos. Y si un ministerio de educación pública está haciendo eso, imagínense qué podemos esperar de los jóvenes. Más confusión, más debilidad, más corrupción. Eso produce delincuencia, eso produce crimen organizado. Tenemos una sociedad totalmente resquebrajada en este momento porque hemos tenido 8 años de un gobierno progres que ha promovido todas esas situaciones. Si un país no es fuerte en valores, es un país que se debilita, que se quebranta. Creo que la lucha está en esa línea. No es simplemente presentarse a un proceso judicial para que se investigue un hecho, no. Es que hay que erradicar las malas costumbres, hay que erradicar estas tendencias ideológicas que lesionan la ética de nuestra nación. No es jugando, no es jugando. Es muy serio lo que está pasando en este país y creo que todos debemos actuar, definir y confiar en que tenemos todavía un sistema democrático y un sistema institucional en el cual podrá ser lento a veces, pero yo estoy convencida que funciona. Funciona si usted empuja, funciona si reclama, funciona si usted vigila. A mí las palabras de doña Gloria, viera que siempre me llenan de esperanza, porque uno como ciudadano que está ajeno a ciertos sistemas, en particular al sistema judicial, lo hablábamos la vez pasada, ya la gente no cree en el sistema judicial, pero cuando una persona como doña Gloria nos asegura que todavía podemos confiar en el sistema y que funciona, pues como dice, hay que empujarlo, hay que perseverar, hay que estar ahí, presionar. A mí me llena de satisfacción y me llena de esperanza poder sentir que uno puede confiar todavía en la institucionalidad de este país. Yo quería hacer un comentario. A mí, no me, o sea, vamos a ver, no me deja de sorprender el oportunismo con el que presentan las cosas a nivel tanto de gobierno como de fracción, como de todo, porque en campaña presentan y ganan las elecciones porque presentan ante los derechos humanos una consulta y con eso ganan las elecciones. Pero para eso se usan los derechos humanos y para agarrar una porquería de estas y subirlas para que la vean niños, donde a todas luces lesiona la fragilidad, la inocencia y todo de un niño, ahí los derechos humanos no importan. Donde un PANI no se ha pronunciado prácticamente, o donde un INAMO, porque yo no he escuchado nada del INAMO, no se manifiesta cuando está haciendo una lucha en contra de las agresiones contra las mujeres, la violencia doméstica, esto, lo otro, y el libro describe una serie de acciones y actitudes donde sencillamente los personajes son como trapos y particularmente la mujer, cómo se le explota ahí. Entonces yo digo, ¿pero en qué estamos aquí? O sea, para unas cosas sí, para otras cosas no. ¿Cómo somos de camaleones para disfrazarnos y envolver esto? Entonces, ¿qué tan contradictorio esto que vivimos nosotros hoy y tengo que decirlo así, o de un partido, de un colectivo o de un gobierno que ni siquiera se entiende cuándo le conviene una cosa o cuándo le conviene otra? Simplemente todo lo hace, pero a todas luces para destruir el bienestar común de nuestra sociedad. Yo no sé si yo me equivoco con esto, la verdad. A mí me sorprende. Ay, Me sorprende. usted cabe utilizar una expresión, Eduardo, que es determinante y es profunda. Usted está hablando ahí de bien común.
El bien común es la finalidad de un sistema democrático eficaz. Buscar el bien de la mayoría, buscar ese bien común. Nosotros nos hemos convertido en una sociedad corrupta. Con solo ver esos procesos que se están dando ahora de crimen organizado. Es un crimen organizado donde, utilizando el poder y las posiciones públicas, se manipulan los procedimientos que se supone que son procedimientos para licitaciones, que sean las mejores opciones para el país, pero hemos creado esa sociedad corrupta porque muchos tienen una mentalidad corrupta y les parece que es correcto, les parece bien. Los narcotraficantes, por ejemplo, cuando se les pregunta, mire, ¿usted por qué se dedica al narcotráfico? Porque es un negocio. Pero sus hijos se pueden envenenar con eso también, podrían terminar siendo drogadictos. No, nosotros los negocios los hacemos para que se envenenen los gringos, para que se envenenen los europeos. Entonces está bien trabajar en ese negocio. Ese tema de la mentalidad corrupta que tenemos es una enfermedad que ahí sí le puedo decir que no se cura fácilmente a través de los tribunales de justicia. Eso es un tema de educación en el hogar. De ahí arranca, de cuál es el medio que utilizan los padres de familia. Y ahí entramos en todo el problema de que ahora la mayoría de los matrimonios se divorcian 2, 3 veces. Entonces hemos creado toda una serie de conductas que van en contra de lo que es correcto, de lo que es ético, lo que es bueno. Ahí es donde nosotros tenemos que hacer una meditación introspectiva como padres de familia, incluso como abuelos. Yo estoy metida en toda esta pelea porque amo a mis hijos, porque amo a mis nietos, porque amo a mi país. Siempre ha habido pobreza, siempre ha habido delincuencia, pero no al estado en que hemos venido a colocarnos en estos últimos tiempos. Por eso las elecciones son importantes. La gente tiene que entusiasmarse de alguna manera con el voto. Esas son conquistas sumamente importantes que hemos logrado a través de muchísimos años. ¿Cuánto duraron las mujeres para lograr votar? ¿Cuánto han durado las mujeres para lograr puestos importantes en estos tiempos? Eso es una lucha, pero una lucha positiva que hay que mantener, pero depende de nosotros. ¿Qué clase de sociedad queremos para Costa Rica? ¿Qué clase de futuro queremos forjar para la juventud? Y eso es una responsabilidad nacional. Tenemos que meditar, tenemos que pensar y tenemos que participar también en los temas políticos, no politiqueros, sino en la política como una ciencia sana y fundamental para sostener nuestro sistema democrático. Cuando ponemos los ojos en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, qué tristeza. Nuestros vecinos latinoamericanos vivimos en la pobreza y en la época del oscurantismo, porque ¿cómo es posible que la gente no tenga libertades? ¿Cómo es posible que en Nicaragua hagan una fiesta porque ganaron con el 78 o el 80%, con todos los políticos metidos en la cárcel? ¿Ah? ¿Cómo es posible que se salgan ya de la Organización de Estados Americanos? Es decir, pobre pueblo, pobre pueblo. Y si nosotros no nos despabilamos, pues para allá vamos también. De tal manera que sí tenemos que reaccionar, pero reitero, la educación arranca en el hogar. Y a partir de ahí es donde nosotros tenemos que meditar honestamente como padres, como abuelos, qué legado estamos dejando. Así es. Profe, ¿usted tenía alguna consulta? No, yo creo que está claro que hay que realmente que hay que actuar. Lo que lo que no tengo claro, yo estoy pensando en acciones, ¿verdad? Porque es bonito conversar y hablar, pero estoy pensando en acciones. En las acciones, entonces,
doña Gloria, usted está llevando una acción, es así, con ya la interpuso, se pueden agregar personas, se pueden poner en contacto con usted para agregar personas, eso les va a costar, por ejemplo, qué sé yo, que si hay un grupo de padres interesados, les va a costar a ellos, ¿es exclusivamente para lo de la revista o para lo de las pruebas FARO? En lo que yo estoy trabajando en este momento ha sido con lo de las pruebas FARO, ¿ok? Ok. Pero eso no implica que en cualquier momento interponga la otra por pornografía. La prueba está a mano. Y lo que se necesita es un poder judicial especial donde los padres de familia o las personas interesadas en participar en esto otorgan un poder para el expediente número tal, yo mayor, casado, vecino de tal lado, fulano de tal, otorgo poder especial judicial para efectos de apersonarme tal e interponer querella. No tiene que ser todos los habitantes de Costa Rica, no. Puede ser un grupo de ciudadanos, una asociación que se apersone, no tienen que ser todos, ¿verdad? El punto es un cierto grupo de personas que pueda interesarse en ese actuar. Ahora, en cuanto a un daño moral, etcétera, esos son reclamos que pueden ser en la vía civil por los daños y perjuicios contra el Estado, ¿verdad? Contra el Estado. Aquí a nosotros lo que nos interesa actuar es establecer los hechos claramente, que se sancionen las personas responsables, pero por supuesto no estamos, es gratuito, no estamos buscando ninguna prebenda nosotros, sino que simplemente ejercer las acciones posibles para limpiar nuestro terruño. Y todos los demás que quieran hacer reclamos civiles contra el Estado, pues ahí tendrán que buscar su asesoría legal por el tema, que es el tema económico, de daños y perjuicios. Nosotros estamos interesados en que se juzgue, pero esa parte económica sí tendría que manejarse. El Ministerio Público incluso tiene la oficina de la víctima. En la oficina de la víctima ellos pueden plantear los reclamos por daños y perjuicios cuando hay daño moral, pero tampoco queremos promover una estampida, digamos, de gente apersonándose y haciendo un expediente kilométrico que nadie lo va a poder seguir o vamos a retrasar. Es un grupo razonable de personas que quieran participar para darle fuerza al movimiento. Eso es básicamente. Perfecto. Nosotros vamos a dejar el vínculo de la página de Movimiento Ciudadano para que las personas puedan consultar directamente ahí, pueden escribir directamente allá. Como lo dice doña Gloria, es algo representativo para que se vea que no es Eduardo Sayé o Juan Pérez el que se está llevando la causa, que hay un grupo de gente detrás que apoya. Yo quería hacer una última consulta porque ya se nos va el tiempo volando. La pregunta mía es, digamos, en la posición de los diputados han reaccionado y dicen que el MEP debe ser intervenido. ¿Considera, doña Gloria, que el MEP debería ser intervenido ya a nivel legislativo o con la consulta que ellos están haciendo por los medios que sean necesarios, que se intervenga el MEP? Y si se interviene, ¿qué deberían estar buscando en esa intervención? Sí, la intervención básicamente tiene que establecerla principalmente el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Porque tiene que nombrarse un grupo, un equipo que investigue y para que ponga orden ahí. La intervención es necesaria. El país, lo que pasa es que estamos en una crisis tan grande, ¿verdad? Que ahora todo es emergencia. La seguridad ciudadana es de emergencia. Pero la intervención sí es importante desde el Poder Ejecutivo, nombrar un equipo que se meta a ver qué es lo que está pasando y dónde están todos estos huecos que están produciendo esas circunstancias. La Asamblea Legislativa ejerce el control político. Esto es un control político porque hay funcionarios públicos de por medio, hay ministros que han participado ahí. Perfectamente puede intervenir la Asamblea Legislativa desde el punto de vista de una comisión especial investigativa también. Y eso lo pueden hacer perfectamente los señores diputados para hacer recomendaciones también en cuanto al tema del Ministerio de Educación. Perfectamente lo pueden hacer.
pero que no nos distraigamos mucho, ¿verdad? No nos distraigamos mucho porque este es un caso que es evidente, es como el principio general del derecho de que a confesión de parte, relevo de prueba. Es decir, la prueba de lo que ocurrió con las pruebas Faro es clara. El formulario ahí está, las preguntas ahí están. ¿De dónde salió? ¿Cuál es la fuente? Ahí está. De tal manera que lo que hay que investigar después, el tema ideológico, ¿de dónde viene? Porque Exacto. eso es el gran peligro nacional que hay. Los efectos ahí están y los estamos viendo. Igual con el tema de la información sensible también. ¿Para qué quieren tanta información? ¿Dónde va a dar esa información? ¿Dónde está el servidor donde está dando esa información? ¿Se está comercializando con esa información o es para otros fines específicamente que se pretenda, para saber quién es quién, para seguirnos, para destruirnos en nuestros pensamientos y en nuestras posiciones perfectamente? El tema del manejo de los datos es sumamente importante. Ese tema es de cuidado. ¿Por qué? Porque se manipula la información confidencial y se introduce en todo ese campo de privacidad, violando esa disposición del artículo 24 de la Constitución Política. Es el Estado, a través de funcionarios públicos, violando. Por eso el caso PAD, por ejemplo, es tan importante, porque ¿dónde se generó el caso PAD? En la Casa Presidencial. Históricamente es el lugar, la primera vez que se allana la Casa Presidencial. La Casa Presidencial después se allanó por el caso de Cochinilla. Vea dónde estamos, que la Casa Presidencial es objeto de allanamiento. Entonces, es una invasión de corrupción que tenemos en este país en este momento, pero tenemos las instituciones que pueden funcionar. Yo soy positiva en eso. Por ejemplo, podemos hablar del control político a través de la Asamblea Legislativa. La intervención del PANE en este asunto es sumamente importante, pero para que se apersone en el proceso penal como la Procuraduría y como grupos de ciudadanos que quieren hacer seguimiento y querellar formalmente de acuerdo con una disposición del Código Procesal Penal. Todas esas áreas hay que utilizarlas dentro del sistema institucional, bien orientado, bien eficaz para limpiar esto. Porque si no lo hacemos ahora, enderezarlo va a ser más difícil en los próximos años. De tal manera que yo promuevo esas peleas, esas luchas. Creo que el costarricense tiene fuerza para reaccionar. Tenemos una nación linda todavía, tenemos atardeceres preciosos, tenemos un ambiente respetable y además somos muy simpáticos, ¿verdad? Los ticos pura vida, tenemos que bautizarnos así como pueblo pura vida, pero haciendo cambios determinantes en los temas que nos están carcomiendo nuestra sociedad. Excelente. Pues muchísimas gracias, doña Gloria. Profe Ariel, muchísimas gracias. Realmente es un buen cierre. Vivimos en un país estupendo, con gente estupenda. Todo lo que nos rodea es bueno. Y creo que para conservarlo se necesita ese carácter, o sea, sacar nuestro carácter individual de luchar por nuestro país y una lucha que sea moderada. No necesitamos ir a las armas, no necesitamos ir a la violencia, ni a la violencia de boca, ni a la violencia física. O sea, creo que somos gente civilizada que puede atender los asuntos de una forma y yo considero que lo mejor es que nosotros nos hagamos responsables de nosotros como individuos de una sociedad y que nos involucremos en los asuntos. Porque yo creo que mucho de lo que nos está pasando es esa cosa de que, ay, alguien más lo va a hacer, entonces yo no me voy a involucrar. ¿Yo para qué quiero un chicharrón de eso? ¿No? Esa falta de cuidado que hemos tenido para no involucrarnos o no involucrarnos en la medida que tenemos que hacerlo, nos está pasando una factura muy alta.
Profe Ariel, ¿algunas palabras para despedirse? No, que yo lo veo desde el punto de vista docente y de lo que uno cree. Yo realmente la lucha, y ya lo he conversado con Eduardo y lo hemos conversado en otros foros, en otros espacios, yo creo que la educación es la herramienta. El país está en crisis y tenemos, sí, ciertamente un país bonito, como dice doña Gloria. Doña Gloria es muy optimista, sin embargo, yo soy como un guerrero en el aspecto de que muchos años estuve en el sistema educativo y he visto el deterioro. Las personas ahorita se están asustando con la punta del iceberg, porque realmente existen daños estructurales que vienen profundos desde hace muchos años y hemos dejado que ciertas figuras se socaven y secuestren el sistema educativo, que es un sistema educativo que consume increíblemente, millonariamente, un presupuesto del PIB sin retorno. Eso para mí es una de las grandes estafas, y eso es de las grandes estafas que nos están haciendo a nosotros, porque debe ser un motor para la educación. Yo creo que esta lucha no solamente por estos casos del Faro y de la revista Conexiones, sino que la gente y los padres tienen que hacer un llamado a ver qué están diariamente, qué se está impartiendo en las clases, en los colegios, y también hacer un llamado a la reforma y a la calidad de la educación, realmente, que seamos partícipes de ese proceso. Y yo creo y tengo la esperanza de que algún día llegue al poder un partido que realmente haga una reforma en la educación que es necesaria. Lo que pasa es que ahí se necesita tener mucha valentía, porque eso ya lo hemos conversado, es una reforma que para que haga efecto en un sistema tan grande, con una planilla tan grande, un sistema fosilizado, dinosaurio, hacer un cambio es titánico. Y yo creo que eso va a cambiar nuestra realidad país y va a apuntar a un desarrollo y a sacarnos de la crisis. Así es. Pues muchísimas gracias. Definitivamente haber obtenido el segundo lugar en las Olimpiadas de Robótica dice mucho de lo que tiene este país por dar, y eso todo empieza en la educación. Realmente nos despedimos. Muchísimas gracias a doña Gloria, al profe Ariel y a usted que nos acompaña desde su casa con cada entrega que les damos, con mucho cariño, con mucho esfuerzo. Involucrémonos. Tenemos que involucrarnos, tenemos que ser partícipes. No dejemos que este país se nos vaya de las manos. Que pasen muy buenas noches y aquí nos veremos con otro programa de Foro 506. Buenas noches. Buenas noches.